Buenas tardes, hermanos. Señor los bendiga. Como siempre, agradecidos con el Señor por permitirnos adorarle en su día, compartir su palabra, también gozarnos con los cánticos, gozarnos con cantar esta verdad que Él nos ha perdonado, que es por Cristo, por su sangre que tenemos perdón. Quiero que me acompañen en la lectura en Primera de Juan, capítulo 3. Vamos a estar leyendo versos 11 al 18. Primera de Juan 3, versos 11 al 18. Dice: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Oremos. Padre, gracias damos, Señor, nuevamente por tu palabra, y asimismo rogamos, Señor, que seas tú fortaleciendo y edificando esta tu iglesia, Señor, este rebaño pequeño, Señor, que se acerca a ti. Rogamos como siempre que sea tu Espíritu hablando a nuestros corazones, transformándonos, afirmándonos y también ayudándonos, Señor, a conformarnos a tu voluntad y a crecer en unidad. Rogamos esto, Señor, guíanos, bendícenos con tu Espíritu, Señor. Está en medio de nosotros también, convenciéndonos y ayudándonos, Señor. Lo rogamos. Dejamos esta predicación, Señor, en tu mano, tanto a quien oye como a quien predica, Señor, ayúdanos. Lo pedimos por tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, hermanos y amigos, como saben, estamos realizando una pequeña serie de enseñanzas basada en la expresión unos a otros. Decíamos en principio que esta expresión del griego realmente es una sola palabra, pero que en gran medida nos muestra o nos deja ver en la Escritura la unidad del cuerpo de Cristo. Dijimos que esta expresión nos muestra la reciprocidad de las acciones que debemos realizar para mantener esta unidad, porque somos miembros los unos de los otros, ¿cierto? Y ahí justamente está esta expresión. Cuando el Señor nos enseña que en la iglesia hemos sido hechos por Cristo, miembros los unos de los otros. Hay varias acciones que van acompañadas con esta expresión y que debemos hacerlas unos a otros, ¿cierto? Ya meditamos de forma general lo que es esta expresión y también estamos meditando actualmente acerca del amor entre los hermanos en Cristo. Amarnos los unos a los otros, ahí está la palabra, dijimos es de vital importancia
en nuestra relación como hermanos. Porque en primer lugar, como vimos también, es un mandato dado directamente por Cristo a su iglesia. Pero no solo es un mandato, sino que nos muestra el Señor y la Escritura que el amarnos los unos a otros es evidencia de que somos de Cristo. También lo leíamos acá, ¿cierto? Aquí en este pasaje que leíamos nos mostraba eso, ¿cierto? Sabemos que hemos pasado de muerte a vida, ¿en qué? En que amamos a los hermanos. Así que el amor unos a otros en la iglesia es de suprema importancia porque es una evidencia de que somos de Cristo, de que somos hijos de Dios. Ahora también el amor entre hermanos es importante porque nos permite vivir y crecer juntos como iglesia. Sin amor no podremos vivir, convivir, diríamos, unos a otros, ni tampoco crecer en santidad unos a otros. Necesitamos el amor. Hablando de estas acciones que hacemos unos a otros, también dijimos que podemos considerar el amor como esta acción que va a enmarcar o a englobar todas las demás, ¿cierto? Es el amor el que va a guiar las demás acciones. Si debemos soportarnos unos a otros, debemos soportarnos por amor. Si nos saludamos unos a otros, nos saludamos con amor. Si nos hospedamos unos a otros, esto hemos de hacerlo también en amor. Así que esta que estamos analizando, esta acción, el amarnos unos a otros es fundamental. Dijimos también que la esencia de la vida en comunidad y la acción más importante que debemos hacer es amarnos unos a otros. El amor es el amor que Cristo nos mostró y que debemos darnos unos a otros, es la prueba más clara de nuestra fe y además de nuestra relación con Dios. Pero bueno, ya hemos resaltado la importancia del amor. Ahora debemos preguntarnos y me propongo en esta tarde responder esta pregunta debemos preguntarnos, ¿cómo debemos amarnos unos a otros? Ya sabemos que el amor entre hermanos es importante. Ya sabemos que es vital para la unidad de la iglesia. Ya sabemos que si no hay amor, no hay evidencia o por lo menos no suficiente de que alguien sea creyente. Pero, ¿y cómo debemos amarnos? ¿Hay alguna indicación de esto en la Escritura? Bueno, sabemos que sí. Sabemos que el Señor nos ha dado la palabra profética más segura y que tenemos todo lo que necesitamos para la vida y para la piedad allí. Así que, ¿cómo debemos amarnos unos a otros? Primero, debemos amarnos como Cristo nos amó. Empecemos por ahí, ¿cierto? Empecemos, como dicen por ahí, por el principio. O volvamos, como dicen por ahí, al principio. Vamos, por favor, a Juan capítulo 13, verso 34. Juan 13, 34. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Ya lo habíamos meditado la vez pasada, ¿cierto? Amarnos unos a otros es un mandamiento, pero el Señor no para ahí, sino que ahora dice, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Así que si preguntamos, ¿cómo debemos amarnos unos a otros? ¿Cuál debiera ser la primera respuesta? Como Cristo nos amó. Cristo, como en todas las demás áreas de nuestras vidas, es nuestro ejemplo perfecto. Cristo es aquel al que debemos ver y poner nuestros ojos en Él para todo lo que hagamos en esta vida. En este momento debemos verlo a Él en su amor. Debemos ver cómo nos amó, cómo amó a su iglesia. Por eso nos manda a amarnos. ¿Por qué?
porque quiso ser autoritario y decirnos ustedes, ámense, no, porque Él lo hizo primero y porque así como en otras ocasiones o como en el episodio en que le lava los pies a sus discípulos, les está diciendo, miren, háganlo porque yo les he dado ejemplo. Ustedes deben seguir mis pisadas. Pero es cierto, necesitamos un poco más, ¿cierto? ¿Cómo nos ha amado Cristo? ¿Cierto? O sea, ¿cómo más específico? Si necesitamos aplicarlo y decimos, ¿cómo debemos amarnos unos a otros? Puede llegar a ser fácil decir, como Cristo nos amó. Bueno, pero ¿cómo nos amó? Porque si quiero imitarlo, debo saber cómo. Debo saber dónde poner mis pies siguiendo sus pisadas, así que tenemos que ahondar más. Ahora, la Escritura recalca esto no solo en Juan 13:34 que leímos, veámoslo también en Efesios 5:2. Efesios capítulo 5, versículo 2, dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Sí? El apóstol nos manda andar en amor. Pero ¿cómo es eso de andar en amor? Como Cristo también nos amó. Digamos que refuerza la idea, ¿cierto? Debemos andar en amor, debemos amarnos unos a otros. ¿Cómo? Como Cristo nos amó. Este es el mandato dado por Dios a través del apóstol Pablo, conducirnos y vivir en amor. Pero claramente no es un amor como el amor del mundo. O claramente no es un amor como el amor de todas las iglesias que constantemente predican, Cristo te ama. Podemos usar las mismas palabras, pero en nuestra mente realmente podemos no tener el mismo concepto. Cuando Dios nos manda andad en amor como Cristo nos amó, no es en cualquier tipo de amor. No es en un tipo de amor romántico, ni mucho menos en un amor que promueva la maldad o en un amor que alcahuetee el pecado. Ese no es el amor con que Cristo nos amó. Por eso debemos entonces preguntarnos, ¿cómo nos ha amado Cristo? Podemos decir que ahí hay como una especie de subpuntos. A, entregando su vida por nosotros. ¿Cómo debemos amarnos unos a otros? Como Cristo nos amó. ¿Cómo nos amó Cristo? Entregando su vida por nosotros. Primera de Juan 3:16, que fue versículo del pasaje que leímos al principio. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Cómo nos amó Cristo? Él puso su vida por nosotros. ¿Estamos hablando de cualquier amor? No. Estamos hablando de un amor que se da, no de un amor que suspira únicamente, no de un amor que le salen corazoncitos al respirar. Estamos hablando de un amor que pone su vida por el otro, o estamos hablando de un amor sacrificial. Estamos hablando de un amor que no piensa en lo suyo propio. Y cuando hablamos de esto, ¿recuerdan que anteriormente dijimos que hay unos obstáculos para crecer en unidad unos con otros? Uno de esos es justamente el egoísmo, que es amarnos a nosotros mismos. Cristo nos manda a amarnos unos a otros, no pensando en lo nuestro únicamente, no buscando nuestro beneficio, sino el del hermano, ¿cierto? Más aún, el beneficio de la iglesia y la gloria de Dios. Y en esto, miren cuántos errores hay
en las diferentes iglesias o aún en la concepción de muchos hermanos, ¿cierto? Porque, claro, estamos diciendo poner la vida por los hermanos, pero no quiere decir que yo voy a poner mi vida por el hermano cuando él está neciamente actuando de forma pecaminosa y en contra de Cristo. Debemos ser equilibrados, tenemos que tener un balance. Debemos poner nuestra vida por los hermanos y pudiera llegar al punto en que tengamos que hacerlo literalmente, poner la vida por los hermanos, llegar a alguna etapa de martirio. Pero realmente el enfoque que nos está mostrando este pasaje, ¿sí? Aunque claro, podemos llegar allá, nos está hablando de algo más básico. Si miran el verso 17, también de primera de Juan 3, que viene hablando de lo mismo, y viene en la misma idea, dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Así que, ¿cómo nos ha amado Cristo? Ha entregado su vida por nosotros, en un sentido literal. En determinado momento puede que la providencia del Señor también nos ponga en situación tal en que estemos ahí para poner la vida por nuestros hermanos, pero en un sentido de la vida cotidiana podemos pensar en esto, en los hermanos que tienen necesidad. Yo puedo poner mi vida o sacrificarme a mí mismo compartiendo con el hermano. Miren que aquí hay una expresión importante. Dice, aquel que cierra contra él su corazón. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Así que poner nuestra vida por los hermanos empieza en nuestro corazón. Empieza por no cerrar nuestro corazón hacia los hermanos, por estar abiertos a compartir con los hermanos y a dar con ellos, a darles a ellos lo que ellos necesitan. Pero de nuevo, hay que tener un balance y tenemos que andar cuidadosamente en este tema, ya que por ahí se ha tergiversado bastante el asunto del amor, ¿cierto? Claramente hemos visto personas que se acercan a nosotros y nos dicen, deme de comer o deme cierta cantidad de dinero. Pero en el momento en que les decimos, no lo vamos a dar, ¿qué dicen? ¿Qué dicen de nosotros? Ustedes no tienen amor. Pero hay que tener un balance. Aquí nos está hablando de la relación entre hermanos. Tenemos que tener un orden de prioridades. Entre hermanos hablamos primero, en primer lugar, suplimos nuestras necesidades en el hogar, entre nosotros como hermanos, en la iglesia y luego hacia los de afuera. Porque pudiéramos pensar en esto. Y si hay un hermano que tiene dificultades económicas, pero porque es perezoso, o porque no quiere trabajar, o porque simplemente le gusta vivir de los demás, ¿qué debemos hacer? ¿Se está contradiciendo la Escritura? No, la Escritura no se contradice. Hay que tener balance y segunda los Tesalonicenses 3:10 nos dice, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Entonces debemos tener un balance. ¿Cuál es el balance? El balance es poner mi vida por el hermano siempre y cuando esto no implique alcahuetear o consentir su pecado. Si el hermano está pasando por una necesidad genuina, lo sostenemos y lo ayudamos. Si el hermano está pasando por una necesidad a causa de sus pecados, claro, lo ayudaremos, pero no alcahuetearemos su pecado.
porque en determinado momento esto mismo lo usa el Señor para disciplinar a ese hermano. Así que el amor que debemos tener debe ser un amor balanceado como Cristo nos ha mostrado. Cristo se entregó por nosotros, pero no para que sigamos en nuestros pecados. Cristo se sacrificó por nosotros, pero no para que cojamos ese amor de Cristo como excusa para seguir en el pecado, sino para que nos alejemos de él y de esa misma manera, cuando amamos a los hermanos sacrificialmente, nos damos a ellos, pero no para alentar su maldad, sino para alejarlos de la maldad, ¿cierto? Pudiéramos poner ahí otro subpunto. ¿Cómo nos ha amado Cristo? Basados en el pasaje que leímos inicialmente. Nos amó de hecho y en verdad. Primera de Juan 3:18. Todo viene en el mismo contexto, como lo notaron ya. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Esto es que Cristo nos amó sin hipocresía, nos amó sin fingimiento. Cuando Él se entregó sinceramente por los suyos. Nos amó, nos ama verdaderamente sin ningún tipo de simulación, sin guardarse cosas malas hacia nosotros, ¿cierto? Debemos pensar en esto porque a veces pensamos que las relaciones en la iglesia van bien si nos amamos con una sonrisa o si el amarnos simplemente significa sonreír. Sonreírnos unos a otros o tener una simple actitud amorosa no significa necesariamente que nos estemos amando. Amarnos implica esto, pero no es esto, ¿cierto? Así que debemos meditar en esto. Y noten que el 18 es justamente lo que sigue, ¿cierto? Como consecuencia desde el 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él, Cristo, puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Cómo pudiéramos ver esto? Podemos verlo cuando alguien dice, hermano, yo estoy a su servicio. Cuando sea que usted necesite algo, dígame, que yo lo voy a ayudar. A veces eso solo queda en palabras, ¿cierto? Tanto el que lo escucha como el que lo dice. A veces el hermano lo dice y bueno, uno necesita ayuda y no acude a su ayuda. Pero a veces cuando necesitamos esa ayuda y vamos a él, ahí es donde vamos a ver si esa oferta de amor, de autosacrificio, fue hecha únicamente de lengua o si fue hecha en verdad. Así que tenemos que meditar en esto. En la iglesia debemos amarnos como de hecho y en verdad. Cuando hablamos de hecho, estamos hablando con acciones. Que no solo se quede en palabras, porque a veces puede suceder y sucede muchas veces en que nuestro amor queda en palabras, queda en las cosas que decimos. Pero lo que nos está mostrando el Señor, cómo nos amó, es que Él no solo dijo, voy a poner mi vida por ustedes. Él puso su vida por nosotros. Así que Él nos ama de hecho y en verdad, y así tenemos que amar a los hermanos. Romanos 12:9 dice, el amor sea sin fingimiento. El amor sea sin hipocresía. La hipocresía no va a sostener la unidad de la iglesia. La hipocresía lo que genera son divisiones. Porque si con este hermano, a este hermano lo amo únicamente con mis palabras, con lo que le digo,
habrá uno al que le diga, me tocó decirle que lo amo, pero realmente es que a ese hermano me cuesta soportarlo. ¿Qué estamos generando? Estamos generando divisiones. El fingimiento muestra que nuestro corazón más bien está cerrado contra el hermano. ¿Recuerdan lo que dijimos? Alguien que cierra su corazón. El fingimiento es que yo cierro mi corazón, pero hablo mi boca. Eso no debe ser así, ¿cierto? Debo abrir mi boca, abrir mi corazón y abrir mis manos para amar al hermano. Un amor con fingimiento es un amor como el que Judas mostró al besar al Señor, ¿cierto? Se acercó a besarlo, pero con esa acción, ¿estaba mostrando que lo amaba? No, al contrario, él les dijo a los que lo iban a apresar, al que yo besare, ese es, prendedle. Ese es un acto de amor con fingimiento. Así que no podemos imitar a Judas, ni podemos imitar de ninguna manera cualquier acto de amor que sea hipócrita o que sea fingido. Tenemos claramente dificultad en muchas ocasiones en amarnos unos a otros, pero debemos abrir nuestro corazón, no cerrarlo, abriendo nuestras bocas. Otro subpunto allí, Cristo nos amó para santificarnos, Efesios 5, 25 y 26. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Sí, en principio Pablo se está dirigiendo a los maridos, pero lo que le manda al marido, en últimas, ¿qué es? Imitar el amor de Cristo a su iglesia, y eso es lo que estamos mirando. ¿Cómo amó Cristo a su iglesia? ¿Cómo amó Cristo a los suyos? Miren que otra vez queremos recalcar aquí este punto, y es que Cristo no amó a su iglesia para que ella se comportara como quisiera. Cristo no se entregó a sí mismo por la iglesia para que ella hiciera lo que quisiera o para que se comportara de cualquier manera. Lo hizo para santificarla. Así que, ¿cómo debemos amar a los hermanos? Debemos amarlos para santificarlos. No debemos amarlos, ¿sí? Para, otra vez, alcahuetear sus pecados o para consentir sus pecados. Debemos amarlos para santificarlos. Y esta es nuevamente otro pasaje que soporta esto que dijimos del balance para nuestro amor entre hermanos. Sí debemos amarnos, pero acá nos muestra otro enfoque, ¿cierto? El enfoque del amor sacrificial que dio Cristo, ¿cuál fue? Santificarnos, buscar la santificación. No estoy diciendo que está mal que compartamos, por ejemplo, un almuerzo y que esto sea un acto de amor. No estoy diciendo eso. Pero nuestros actos de amor, ¿sí? Claro, nos llevan a compartir, a tener una relación más fuerte, pero deben buscar la santificación del hermano. Y ese es el amor que nos une y que nos hace crecer como iglesia. No es tener un amor sacrificial porque sí. No es sacrificarse por sacrificarse, ¿cierto? No es botarse al piso para que el hermano me pase por encima porque sí y diga yo estoy amando al hermano y me estoy dejando pisotear por él. No, no es simplemente poner nuestra vida en diferentes aspectos para que el hermano esté contento. No buscamos que el hermano esté contento, buscamos que se santifique, ¿cierto?
Si el hermano está contento cuando se le patrocina su pecado y entonces le decimos, hermano, eso que usted hace no está conforme a la palabra o no es de Cristo, y se enoja y dice, es que usted no me ama, ahí que podemos ver que tiene un concepto errado del amor. Mi sacrificio y mis acciones no me pueden hacer cómplice del pecado de mi hermano. Mi sacrificio y lo que yo haga por el hermano deben estar encaminadas, ¿para qué? Para ayudar al hermano a deshacerse de su pecado o a santificarlo. Si lo que hago para amar a un hermano le lleva más a pecar y a apartarse de Cristo, entonces no lo estoy amando, ¿cierto? Si, no sé, ayudarle con lo del transporte a un hermano lo está alejando más de Cristo y lo está llevando a pecar más, ¿qué es esto? Esto me está mostrando que no lo estoy santificando. Tenemos que evaluar realmente lo que hacemos para demostrarnos el amor. Ahora, recuerden que el hecho de que yo ame a alguien, ¿cierto? Para promocionar o no para alejarlo de su pecado, implicaría también que no lo estoy amando como Cristo quiere que yo lo ame. Y esto es, digamos que pan de todos los días o algo que debiera para los esposos ser algo de todos los días. Es fácil, entre comillas, amar a la esposa para promover su pecado, pero no es fácil amar a la esposa para santificarla. Asimismo, debemos esforzarnos nosotros por amarnos de tal manera que nos santifiquemos unos a otros. Por esta misma razón es que el Señor conecta el amor con la disciplina, Hebreos 12:6. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. No quiere decir que las palabras serias y firmes vengan de un corazón sin amor, porque si palabras serias y firmes están mostrándole a un hermano su pecado y lo están llevando para que se arrepienta, entonces esas son palabras de amor. Si Cristo mismo nos muestra que el Padre al que ama disciplina, entonces nosotros debemos entender también que cuando amamos, a veces es necesario ser firmes y decir o hacer cosas, sacrificarnos por los hermanos, pero en cosas que de pronto no le van a agradar mucho. Pero eso es un acto de amor. A veces la muestra de amor que debemos dar al hermano como iglesia, sea en diferentes partes del proceso, en uno o en cuando hay testigos o cuando se dice a toda la iglesia, es disciplinarlo. Así que no estamos diciendo que la disciplina y el amor son cosas totalmente opuestas. Estamos diciendo que el amor es para santificar. Y a veces cuando estamos buscando la santidad de alguien, es necesario también causarle algún dolor. Segundo, ¿cómo debemos amarnos unos a otros? En segundo lugar, debemos amarnos entrañablemente y fervientemente con amor fraternal. Vamos a analizar estas palabras, aunque están muy relacionadas una con la otra, pero vamos a verlas, que están en pasajes diferentes. Primera de Pedro 1:22. Primera de Pedro 1:22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad,
mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Sí ven cómo todo se conecta? Primero, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, ¿qué es esto? Santificarnos mediante el Espíritu, porque esto no sucede por nosotros mismos. ¿Para qué? Para el amor fraternal no fingido. Cuando esto ha pasado, amaos unos a otros. ¿Cómo? Entrañablemente. ¿Qué es eso de entrañablemente? ¿Qué es eso de corazón puro? Bueno, la palabra que se usa aquí pudiera traducirse de varias maneras. Esta palabra que aquí se pone como entrañablemente, pudiéramos traducirla como propiamente, ¿sí? Como amaos los unos a los otros propiamente. Pero ese propiamente también pudiéramos decir que es completamente, y la palabra tiene que ver con estirarse, ¿sí? Es decir, está hablando de extender el amor, extenderlo a su potencial necesario o a todo lo que puede abarcar o de forma completa. O sea, pudiéramos decir que el pasaje dice, amaos los unos a los otros propia y completamente. Podemos decir, por ejemplo, sin holgura, sin límite, enérgicamente, ¿sí? Sin aflojar indebidamente o con una tensión completa. O sea, amarnos completamente, pero indica cierta forma de tensión. No como amarnos ahí con flojera, sino con tensión. Claramente es un poco difícil la palabra. Seguramente no existe un equivalente al español y pues el traductor quiso poner allí entrañablemente. Pero, ¿qué nos está mostrando aquí? Se nos describe una acción llevada a cabo con un esfuerzo intenso y sostenido. ¿Lo notan? ¿Cómo debemos amarnos? Con un esfuerzo intenso y sostenido, porque hay tensión. Entonces, hacemos un esfuerzo para amarnos de forma sostenida, no así como flojitos, sino hay un esfuerzo en esta acción. Dice un comentarista, sus dos apariciones en el Nuevo Testamento retratan la vida interior de los creyentes expresada en acciones exteriores. Nos está hablando de un pasaje en Hechos, vamos allí, Hechos 12:5, donde también se usa esta palabra. Hechos 12:5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. En inicio no lo vemos ahí. La palabra es la que expresa sin cesar. ¿Cómo hacían ellos oración? Intensamente, con un esfuerzo intenso y sostenido. Eso es lo que se traduce allí como sin cesar. Y así como ellos hacían una intercesión incesante, intensa, así también debemos amarnos unos a otros. Así que cuando dice que nos amemos entrañablemente de corazón puro es para la santificación, significa que entrañablemente es con un esfuerzo intenso y sostenido. Eso es lo que nos está diciendo. Otro subpunto allí, con ferviente amor. Debemos amarnos entrañablemente, fervientemente, con amor fraternal. Primera de Pedro 4:8. Allí nos habla del ferviente amor.
Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Miren que hemos meditado en este pasaje en algunas partes diferentes. Ya hablamos que el amor es necesario porque cubrirá multitud de pecados. Pero también vemos aquí en este pasaje que Pedro nos dice que ante todo o por encima de todo, tengamos entre nosotros ferviente amor. ¿Qué es eso de ferviente? ¿O a qué se refiere ferviente? Bueno, esta palabra termina siendo familiar de la que acabamos de analizar. Esta palabra significa también un poco de tensión, significa estirar, ¿sí? Propiamente quiere decir que nuestro amor, que debemos tener un amor que está tenso y estirado, ¿sí? Es lo que nos está mostrando la palabra. No son las mismas palabras, pero tienen la misma raíz. Así que cuando en la Escritura nos habla de amor ferviente y cuando nos habla de amor entrañable, técnicamente nos estaría hablando de lo mismo. Este término representa algo totalmente estirado, como una cuerda tensa, o como cuando un atleta está haciendo ejercicio y estira un músculo, lo tensa hasta su límite. Nos está hablando que el amor debe estirarse a tal punto que pueda cubrir incluso hasta nuestros pecados y soportar la carga y la presión que pueden ejercer estos pecados. Aplicado a actitudes humanas, sugiere un esfuerzo, ¿sí?, que se niega al aflojar. Si aflojamos nuestro amor, no cubriremos, no podremos cubrir multitud de pecados. Una intensidad, este amor implica que debemos mantener una intensidad hasta alcanzar la meta. Debemos mantenernos en amor como si tuviéramos un músculo tenso. Debemos ejercitar nuestro amor de tal manera que esté así tensado como nuestros músculos. Dice un comentarista, Pablo elige esta palabra para instar a los creyentes de Asia Menor a mantener continuamente su amor en tensión. Es también un imperativo, es decir, es un mandato, el cual se vincula directamente a un hábito sostenido. Es decir, cuando nos dice, tened entre vosotros ferviente amor, no dice que la tensión, la fuerza de nuestro amor nos una vez, sino que lo hagamos como un acto continuo. El amor se presenta como algo que va más allá de los límites ordinarios. El amor se tensa, ¿sí?, y va más allá. El amor persiste incluso cuando se ve forzado por la incomprensión, la ofensa o la dificultad, y por ello que al tensarse así soporta multitud de pecados. También debemos de amarnos con amor fraternal. Esta es la expresión que usa Romanos 12:10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. El término que se usa acá es la unión de dos palabras. Este amor fraternal es la unión entre amor y la palabra hermanos. O sea que cuando dice amaos los unos a los otros en amor fraternal, está hablando de amarnos con un amor en hermandad. Hay varias palabras en griego que hablan del amor. La que se refiere acá habla de una amistad que ama. Habla
de un amigo amante. No estamos hablando de una relación sentimental, un amigo que ama. Es un amigo que ama, pero que se aman entre hermanos. O realmente la palabra nos está mostrando el afecto entre hermanos. Es decir, cuando Romanos 12:10 nos dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, nos está diciendo ustedes, aquí en la iglesia, que son el cuerpo de Cristo, así no tengan una relación de sangre, deben amarse con amor de hermanos. Eso es lo que nos está diciendo. Esta palabra aparece varias veces en el Nuevo Testamento y siempre que se usa, describe el afecto mutuo que debe caracterizar a los creyentes dentro de la familia de la fe. Así que si usted es hijo único, como yo, y no tiene hermanos, sí debe saber cómo amar a los hermanos como en la sangre. Y eso es lo que nos está mandando a la Escritura. Veamos, por ejemplo, Hebreos 13:1. Hebreos 13:1 dice, permanezca el amor fraternal, como una instrucción general. ¿Qué significa esto? Que el amor entre hermanos creyentes, que realmente debe ser un amor entre hermanos de familia, de sangre, esa es la forma en que se describe, debe permanecer. O sea que debemos cultivarlo y debemos trabajar en él para que permanezca. Porque en determinado momento, digamos, como dicen por ahí, en las buenas es fácil sentir un amor por otro como hermanos. Pero este amor debe permanecer. Y ese permanecer implica que se debe cultivar y se debe trabajar en él para que permanezca. Porque a causa de nuestro corazón pecaminoso, las cosas buenas no permanecen por sí mismas allí. El pecado sí. Primera de Tesalonicenses 4:9. Pero acerca del amor fraternal, la misma expresión, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. ¿Qué podemos aprender de allí? Que los hermanos de Tesalónica, como lo dijimos la vez pasada, eran un ejemplo en amarse con este amor fraternal de hermandad. Así que debemos ver cómo ellos se amaban. Ellos se amaban compartiendo sus necesidades, ellos se amaban de muchas maneras, con muchas acciones específicas, pero en últimas, ¿qué nos está mostrando? Nos está mostrando que esta fraternidad ¿era qué? Era una hermandad. Ellos se sentían y se compartían todas las cosas en términos de esta hermandad, de estar unidos, más allá que solo lo que creemos, ¿cierto? De estar unidos como hermanos, de sentirnos hermanos, porque la sangre de Cristo nos une. Vamos al último pasaje, segunda de Pedro. Segunda de Pedro 1. Este amor fraternal o este amor entre hermanos también es una instrucción que está allí metida inseparablemente en la salvación. Segunda de Pedro 1, vamos a leer versos 5 en adelante. Vosotros también,
poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. O sea que dentro de las cosas que debemos crecer nosotros como creyentes y como iglesia, no solo está el conocimiento, no solo está la fe, no solo está el dominio propio, la paciencia, todas ellas absolutamente necesarias e importantes para nuestra santificación. No solo necesitamos piedad, sino que necesitamos afecto fraternal. Necesitamos amarnos como hermanos. Y termina en el 8. Porque si estas cosas están en vosotros, porque si este amor fraternal del que estamos hablando está en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que, bueno, tenemos allí, mis hermanos, no podemos decir que ya nuestra pregunta está totalmente respondida, podemos abundar aún más en esto. ¿Cómo debemos amarnos unos a otros? Hemos visto varias formas. Debemos amarnos como Cristo nos amó, es decir, entregando nuestras vidas por los hermanos, es decir, con sinceridad de hecho y en verdad, es decir, para santificarnos. Pero también dijimos que debemos amarnos entrañablemente y fervientemente con amor fraternal, esto es, con un esfuerzo intenso y sostenido, como un músculo que está sosteniendo, no sé, alguna pesa que está allí tensionado, debemos amarnos así. Eso es lo que dice con fervor y entrañablemente. Y debemos amarnos también con amor fraternal, con un amor que nos una y que nos haga sentir y comportarnos y compartir como si fuéramos hermanos de sangre, como si nos conociéramos desde chiquitos, que sintamos esa unión y ese lazo y que ese lazo permanezca y que el amor fraternal junto con las demás virtudes que leímos en segunda de Pedro, que podamos abundar en ello y que esto, el abundar en estas cosas, no nos dejen estar ociosos ni sin fruto. Oremos. Padre eterno, damos gracias porque nos concedes también esta enseñanza. Gracias por que podemos ver por la Escritura, Señor, cómo quieres que nos amemos. Ayúdanos, Señor, a abundar en esto, a hacer un esfuerzo, Padre, por crecer en amor y por sacrificarnos unos a otros y santificarnos, Señor, unos a otros. Bendice nuestros corazones, bendice nuestras relaciones y permite que crezcamos en amor para que podamos también testificar de que tú nos has amado y que has entregado también a tu Hijo por nosotros. Gracias damos por tu palabra, Señor. Continúa guiándonos, lo suplicamos por tu Hijo Jesucristo. Amén.